Parece imposible de creer, pero muchas de las figuras que hoy idolatramos en la gran pantalla podrían acabar durmiendo a la intemperie mañana mismo. El día de hoy vamos a explorar el trágico destino de 41 estrellas que pasaron de tener mansiones y jets privados a sobrevivir en vehículos o albergues para indigentes. Estos son testimonios crudos de ruina y supervivencia que cambiarán por completo tu perspectiva sobre lo que significa realmente ser famoso. Comencemos con la historia de Margot Kidder, la actriz que inmortalizó a la intrépida Lois Lane junto al Hombre de Acero. Durante las décadas de los 70 y 80, tuvo a la industria a sus pies gracias a una inteligencia afilada y una energía que parecía inagotable. Aunque poseía prestigio, fortuna y el amor del público, ese brillo cegador servía para enmascarar un tormento personal insoportable. El punto de quiebre llegó en 1996, cuando su batalla contra el trastorno bipolar hizo que su realidad colapsara por completo. Un severo colapso nervioso no solo la dejó desorientada, sino que arrasó con sus finanzas, dejándola eventualmente sin un techo bajo el cual resguardarse. La misma mujer que solía caminar exclusivamente por alfombras rojas, se vio vagando por callejones sobreviviendo gracias a la caridad de extraños. La industria de Hollywood, que antes la aplaudía hasta rabiar, simplemente se dio la vuelta y la ignoró cuando más lo necesitaba. Logró regresar con roles modestos, pero su aura estelar se había apagado para siempre. Falleció en 2018 a los 69 años, dejando una dolorosa incertidumbre en el aire. ¿Vale la pena el éxito si el precio es caer desde la cima directamente al abismo más profundo de la soledad? Hablemos ahora de Lisa Robin Kelly, un caso que verdaderamente rompe el corazón. En los 90 aseguró su lugar en la historia de la cultura pop gracias a su participación en la icónica serie That 70's Show. Su personalidad magnética, combinada con una belleza rebelde y un sarcasmo mordaz, hicieron de Lori Foreman un personaje inolvidable. Mientras su futuro profesional lucía brillante detrás de cámaras, se gestaba una tragedia: la adicción a sustancias ilícitas y al alcohol destruyó su vida. Comenzó a presentarse a las grabaciones en estado de ebriedad, lo que inevitablemente condujo a su despido y posterior reemplazo en el elenco. A partir de ahí entró en una espiral de detenciones policiales, conflictos domésticos y controversias públicas que sepultaron su carrera. A pesar de sus múltiples intentos por limpiarse y buscar ayuda a los demonios de la adicción, siempre la arrastraban de nuevo al fondo. En el año 2013, ingresó a una clínica especializada aferrándose a la esperanza de sanar y retomar el control. Trágicamente, días después, fue hallada sin vida a los 43 años debido a una sobredosis, conmocionando a los fans que aún atesoraban su sonrisa. El destino de Lisa permanece como una advertencia brutal sobre la fragilidad del éxito y lo rápido que pueden apagarse las luces. Su partida dejó tras de sí un rastro de dudas y un legado interrumpido demasiado pronto. Pasemos a Jan Michael Vincent. Entre los 70 y 80 no había galán más codiciado que él en la meca del cine. Su mirada penetrante y un atractivo físico innegable lo convirtieron en la obsesión de millones en cintas como Bite the Bullet. Sin embargo, su consagración llegó con Airwolf, la serie donde interpretó al piloto de helicóptero que definió a toda una generación. Por 2 décadas se codeó con titanes de la talla de John Wayne y Burt Reynolds, compartiendo el Olimpo de las estrellas. Lucía invencible, pero la popularidad llegó de la mano con demonios capaces de destruir a cualquiera. El abuso de sustancias y los constantes problemas con la ley fueron carcomiendo su prestigio hasta no dejar nada. Las ofertas dejaron de llegar, su círculo se esfumó y el chico dorado terminó sobreviviendo en el pavimento californiano, siendo una sombra de quien fue. Su capítulo final estuvo marcado por la enfermedad. Una infección le costó una pierna y vivió su ocaso en aislamiento, lejos de los flashes. Finalmente, el 10 de febrero de 2019, partió de este mundo a la edad de 74 años. Su existencia sirve como una lección implacable. El estrellato puede elevarte a las nubes solo para dejarte caer sin piedad contra el concreto.
destrozándote por completo al impactar contra el suelo. Wesley Snipes. Durante los 90, este hombre se sentó en el trono del género de acción sin tener rival. Encabezó taquillazos como New Jack City y Passenger 57, pero fue Blade lo que lo consagró como leyenda global y pionero del cine de superhéroes. Con su maestría marcial y presencia en pantalla, parecía invencible, mas su caída no vino por la crítica, sino por las autoridades fiscales. Durante un largo periodo, evadió sus obligaciones tributarias acumulando una deuda que alcanzó cifras astronómicas. En 2008, tras un juicio que acaparó todos los titulares, fue sentenciado a pasar 3 años en una penitenciaría federal. El héroe de la pantalla plateada terminó encerrado en una celda con su imagen hecha pedazos. Al recuperar su libertad, en 2013 nada era igual. Los papeles protagónicos se evaporaron, obligándolo a aceptar participaciones secundarias en producciones de menor impacto. A pesar de esfuerzos como Los Indestructibles 3, nunca logró volver a empuñar el poder que ostentaba en su época dorada. Su ruina no fue causada por narcóticos, sino por la soberbia de creer que ser una estrella lo situaba por encima del sistema legal. Un duro recordatorio de que sin importar cuán famoso seas, las reglas aplican para todos por igual. Erin Moran. Allá por los años 70, ella se robó los corazones como la adorable Johnny Cunningham en la serie Happy Days. A la tierna edad de 14 años ya se había consolidado como un fenómeno de masas, acaparando portadas de revistas y ganándose el corazón de la audiencia como la chica favorita de la tele. Todo indicaba que su estrellato no tendría fin, pero en el momento en que se apagaron las cámaras del programa, la industria de Hollywood le dio un portazo definitivo. Para el mundo entero, ella siempre sería Johnny, una etiqueta que hizo que las ofertas laborales se esfumaran, y sin ingresos fijos, su estabilidad financiera colapsó estrepitosamente. Llegado el año 2010, la situación tocó fondo. Erin fue desahuciada de su hogar en California y acabó malviviendo entre moteles baratos y su propio coche, sobreviviendo gracias a la caridad de sus amigos. Los medios de comunicación se cebaron con ella, mostrándola como un triste espectro del pasado, una celebridad en ruinas que luchaba agónicamente por llegar al día siguiente. Por si la ruina económica no fuera suficiente, un divorcio doloroso y una fuerte adicción a la bebida la arrastraron hacia un pozo de desesperación aún más profundo. El desenlace fatal llegó el 22 de abril de 2017, cuando el cáncer de garganta se la llevó con 56 años, dejándonos una historia que golpea con cruda realidad. Queda claro que el brillo de la fama infantil no asegura nada en la vida, y cuando la maquinaria de Hollywood decide borrarte del mapa, lo hace para siempre. Pasemos a Randy Quaid, quien durante muchísimos años gozó de un prestigio envidiable como uno de los actores más camaleónicos y respetados del gremio. Se lució en grandes comedias como las de National Lampoon y llegó a rozar la gloria con una merecida nominación al Oscar por su increíble trabajo en El último deber. Durante las décadas de los 80 y 90, parecía intocable con talento y reconocimiento de sobra. Pero algo se torció radicalmente en su vida junto a su esposa Evie. Su existencia se volvió un guión absurdo. Facturas de hotel sin pagar, ocupación ilegal de propiedades que ya no eran suyas, vandalismo y un desfile constante por las comisarías. Lo más delirante fue su insistencia en una teoría conspiranoica sobre una supuesta sociedad secreta en la industria, los Star Walkers, que según él buscaban liquidarlo. Estas declaraciones tan descabelladas hicieron que pasara de ser una figura respetada a ser el blanco de todas las burlas, cuestionándose seriamente su salud mental. Al final no vio otra salida que escapar a Canadá solicitando asilo político, jurando y perjurando que era un perseguido víctima de un complot oscuro de la industria del cine. Para ese momento, sus cuentas bancarias estaban en números rojos, y aquellos grandes papeles protagonistas no eran más que un recuerdo borroso en su memoria. Actualmente reside aislado en Vermont a años luz del glamour de antaño. Es increíble ver cómo Randy Quaid pasó de la alfombra roja de los Oscar a su situación actual.
se ha transformado en una figura excéntrica y fantasmal, atrapada en un limbo peligroso entre sus propios delirios de persecución y el olvido absoluto. Hablemos ahora de Leif Garrett, el rostro angelical que decoraba las carpetas y los sueños de millones de adolescentes allá por los años 70. Con esa melena dorada, una sonrisa que derretía corazones y éxitos musicales tremendamente pegadizos, llenaba estadios enteros provocando la histeria colectiva. A los 17 años ya era un ícono global, la definición perfecta de ídolo juvenil, pero esa avalancha de éxito le cayó encima demasiado pronto y sin las herramientas para manejarla. Siendo apenas un chaval, buscó refugio en los estupefacientes, y lo que al principio parecía un juego inofensivo, se convirtió rápidamente en una condena de por vida. Su historial se llenó de fichas policiales por posesión, altercados violentos y quebrantamientos de la libertad condicional, hundiéndose en una espiral autodestructiva sin salida. La fortuna se esfumó, los productores le dieron la espalda, y el chico de oro acabó conociendo la cara más amarga de la indigencia, muy lejos de los lujos que una vez disfrutó. A pesar de sus múltiples intentos de desintoxicación y de tratar de resucitar su carrera, participando en programas de telerrealidad o lanzando pequeños proyectos musicales, jamás pudo recuperar su trono en el escenario. A día de hoy sigue batallando contra sus demonios internos y su vida permanece como una advertencia brutal sobre los peligros de la meca del cine. Nos demuestra que alcanzar la cima de la gloria tan joven puede acabar construyendo la prisión más cruel imaginable. El caso de John Drew Barrymore es particularmente trágico. Llegó al mundo en 1932 con un apellido de realeza cinematográfica, hijo del mítico John Barrymore y padre de la futura estrella, Drew Barrymore. Todo apuntaba a que él sería el heredero destinado a continuar la dinastía familiar en la gran pantalla, y ciertamente talento genuino no le faltaba. En la década de los 50 despuntó como galán en varias cintas prometedoras, pero esa herencia de gloria terminó siendo una maldición disfrazada de oportunidad. Al ser incapaz de gestionar el peso inmenso de su apellido, John buscó escape hundiéndose en el alcohol y las sustancias, perdiendo el rumbo por completo. Su carácter volátil y errático lo marcó como un actor conflictivo, provocando que los grandes estudios dejaran de contratarlo para evitarse problemas. Pasaron los años y con ellos se fueron los papeles y las amistades, dejando su existencia reducida a una espiral de soledad y titulares escandalosos en la prensa. Vivió largas temporadas en el anonimato total, desconectado de su propia familia y borrado de la memoria del público que una vez lo aplaudió. Únicamente en su lecho de muerte, enfermo de cáncer, logró reconciliarse con su hija Drew, quien lo cuidó hasta que falleció en 2004 a los 72 años. Su biografía es el triste relato de un apellido cargado de promesas que desembocó en una tragedia personal absoluta. Un recordatorio cruel de que la fama heredada no es garantía de éxito y a veces se convierte en la carga más pesada que un ser humano puede soportar. En los años 80, Dana Plato iluminaba los televisores de todo el país, interpretando a Kimberly Drummond en la exitosa serie Blanco y Negro. Su rostro angelical y esa sonrisa radiante la convirtieron en el prototipo de la hija ideal, conquistando el cariño de millones de hogares. El éxito parecía un hecho consumado para ella, pero en cuanto el programa llegó a su fin, el sueño americano se hizo pedazos frente a sus ojos. Jamás logró dar el salto a roles más maduros y complejos, quedando atrapada eternamente bajo la inmensa sombra del personaje que la hizo famosa. La falta de empleo estable la sumió en una depresión severa, enganchándose a los analgésicos, mientras los conflictos legales comenzaban a amontonarse en su puerta. La situación llegó al extremo dramático de perder la custodia de su propio hijo y terminar enfrentándose a la vida en la calle sin un techo bajo el que dormir. A pesar de todos sus esfuerzos por limpiarse y de haber tenido el valor de confesar sus problemas frente a las cámaras, los fantasmas de su pasado nunca la soltaron. La tragedia golpeó finalmente el 8 de mayo de 1999,
cuando la hallaron a Dana sin vida a los 34 años por una dosis letal. Aunque en un primer momento las autoridades pensaron que se trataba de un accidente desafortunado, los informes forenses confirmaron la triste realidad. Había sido un suicidio. Su partida repentina dejó un vacío enorme y sacudió el corazón de toda una generación que había crecido con ella viéndola a diario a través de la pantalla chica. Dana Plato pasó a la historia como el triste ejemplo del precio impagable que cobra la fama prematura, demostrando que ese sueño dorado de Hollywood puede transformarse en un abrir y cerrar de ojos en una pesadilla eterna de la que no hay escapatoria. Si el contenido te está atrapando, no dudes en escribir el número 1 en la caja de comentarios. Pero si sientes que no es lo tuyo, pon un 0 con total confianza. De verdad que valoro muchísimo que seas honesto conmigo. Pasemos ahora a hablar de Danny Bonaduce. Allá por la década de los 70, este pelirrojo se consagró como un ícono juvenil, gracias a su inolvidable participación en la serie La familia Partridge. Con su personalidad pícara llena de carisma y un humor inigualable, se ganó un lugar especial en esa familia ficticia que era adorada en millones de hogares alrededor del mundo. Todo el mundo creía que su existencia era tan color de rosa como en la televisión, pero cuando se apagaban los reflectores, la realidad era brutal. Sufría violencia en casa y cargaba con una niñez teñida de sufrimiento y dolor. Cuando dejó de ser un niño, los aplausos cesaron y Danny se hundió en un torbellino autodestructivo lleno de estupefacientes, alcoholismo, peleas callejeras y la ruina económica total. Pasó años viviendo dentro de su coche completamente perdido y perseguido por la prensa sensacionalista que ya no reseñaba su talento artístico, sino sus vergonzosos escándalos públicos. No obstante, y contra todo pronóstico, tomó la decisión radical de darle un giro de 180 grados a su destino para reinventarse. Encontró su refugio en la locución radial, donde gracias a un humor ácido y una sinceridad aplastante logró reconectar nuevamente con la audiencia que lo había olvidado. Varias décadas más tarde, la vida le puso otra prueba difícil, serios problemas médicos que estuvieron a punto de dejarlo sin movilidad. Pero en lugar de ocultarse, mostró su batalla al mundo con tremenda entereza. Finalmente, en el año 2023, colgó los guantes y se retiró de manera oficial, buscando esa tranquilidad que tanto le faltó tras una vida llena de tormentas constantes. Quizás Danny Bonaduce jamás recuperó el brillo inocente de su infancia, pero su biografía es la prueba viviente de que incluso estando en el pozo más profundo, existe una salida para volver a la superficie. Hablemos de Mindy McCready. Durante la década de los 90, ella resplandeció como una de las joyas más prometedoras y talentosas de la música country en los Estados Unidos. A la corta edad de 20 años arrasó en los rankings musicales con éxitos rotundos como Guys Do It All the Time y 10,000 Angels, consolidándose como una estrella. Poseía una voz potente y llena de verdad que la transformó en el ídolo de multitudes. Pero la fama le llegó con una velocidad vertiginosa que simplemente no supo manejar. El estrés constante, una serie de elecciones desafortunadas y el abuso de sustancias la empujaron hacia un abismo del cual era casi imposible frenar la caída. Su carrera artística se desmoronó entre detenciones policiales, romances destructivos y dolorosas disputas legales por la tenencia de sus pequeños hijos. Aquellos estadios que antes coreaban su nombre le cerraron las puertas y Mindy quedó estigmatizada como una celebridad arruinada situación donde ni siquiera las clínicas de desintoxicación lograron ayudarla. Por cada pequeño avance que lograba dar en su sanación, venía una recaída mucho más severa y dolorosa que la anterior. El desenlace fatal ocurrió en 2013, apenas unas semanas después del suicidio de su pareja. El 17 de febrero, hallaron el cuerpo sin vida de Mindy en su residencia de Arkansas. Apenas contaba con 37 años al momento de partir, dejando atrás a 2 hijos huérfanos y una estela de dolor imborrable en sus seres queridos. Esto nos enseña que hasta las luces más brillantes terminan extinguiéndose
si el éxito no va de la mano con un soporte emocional verdadero y ayuda profesional. El trágico caso de Amanda Peterson. Corría el año 1987, cuando Amanda enamoró a la audiencia interpretando a Cindy Mancini en la película Novia se alquila junto a Patrick Dempsey. Con solo 15 años, su carisma auguraba un futuro estelar en Hollywood. Se transformó rápidamente en la chica ideal que todos tenían en mente, el rostro juvenil y fresco que definió a toda una generación. Sin embargo, tras participar en un par de proyectos más, Amanda abandonó la actuación a principios de los 90. Lo que nadie sabía era que su retiro ocultaba un trauma terrible. Durante sus años formativos había sido víctima de abuso sexual, una herida profunda en el alma, que jamás pudo cicatrizar por completo y que la atormentó siempre. Atrapada entre cuadros depresivos severos, ataques de ansiedad y el uso de narcóticos, su existencia se convirtió en una batalla que peleaba en absoluto silencio. Intentó reconstruirse lejos de las cámaras, viviendo tranquila en Colorado, pero sus detenciones por posesión y el deterioro visible de su salud dejaban ver lo frágil que estaba. Finalmente, el 3 de julio de 2015, las autoridades la encontraron, fallecida en su domicilio a los 43 años, víctima de una sobredosis que fue declarada oficialmente como accidental. Aunque recordamos a Amanda Peterson por un único filme legendario, su desenlace destapó la faceta más despiadada y cruel de la industria del entretenimiento. Es muy fácil olvidar a los ídolos juveniles, pero las cicatrices que les deja esa fama prematura a menudo quedan abiertas para siempre sin sanar jamás. Lonnie Willison. En la década de los 90, Lonnie impactaba a todos con su espectacular presencia física en series famosas como Guardianes de la Bahía y Nash Bridges. Era modelo y actriz, una figura envidiable que poseía el físico, la sonrisa y el reconocimiento que en teoría le aseguraban una existencia de ensueño. Sin embargo, el descenso a los infiernos fue devastador y brutal. Después de una separación traumática y severos trastornos mentales, Lonnie se desorientó por completo. Sin empleo, sin red de apoyo y con dolencias físicas que le impedían trabajar, acabó viviendo como indigente en las aceras de Los Ángeles. Fue allí donde los paparazzis la captaron años después, empujando un carrito de supermercado lleno de basura, hurgando entre los desperdicios para encontrar algo que comer. Una estampa cruel y desgarradora que contrasta violentamente con la estrella glamurosa que fue en el pasado. Cambió las mansiones de lujo y las alfombras rojas por noches gélidas, durmiendo bajo los puentes, rodeada únicamente por la indiferencia de la gente que pasa a su lado. Su relato trasciende el simple chisme de farándula. Es un espejo crudo y molesto que refleja cómo nuestra sociedad tiende a desechar a las personas. A día de hoy, Lonnie subsiste en las calles como buenamente puede, erigiéndose en un emblema viviente de pura supervivencia y en un cruel recordatorio de que la popularidad es tan efímera como el destello de un flash. En un instante eres el centro del universo y al siguiente nadie te dice. Voltea a ver. Corey Haim. Durante la década de los 80, Corey Haim era el príncipe indiscutible de la gran pantalla. Gracias a cintas de culto como Lucas y Jóvenes Ocultos, y a su inseparable hermandad con Corey Feldman, se consagró como el ídolo definitivo de toda una generación. Poseía un talento innato, carisma y un porvenir dorado. Sin embargo, aquel ascenso meteórico trajo consigo demonios oscuros y excesos desmedidos. Desde que era apenas un crío comenzó a experimentar con sustancias, iniciando una guerra contra la adicción que desgraciadamente jamás logró ganar. Las grandes ofertas cinematográficas se evaporaron. Su fortuna se disolvió y su reputación quedó manchada por continuos ingresos hospitalarios y escándalos públicos. Aquella promesa de estrella internacional acabó transformándose en un hombre acorralado por sus propias sombras y tormentos internos. Pese a que luchó por desintoxicarse e incluso organizó reuniones modestas con sus seguidores para intentar recuperar algo de su antigua luz, el peso de la adicción nunca dejó de perseguirlo. El 10 de marzo de 2010 falleció a los 38 años.
El informe oficial citó neumonía, pero su organismo llevaba años castigado por el abuso de sustancias. Corey Haim pasó de ser el rompecorazones de América a convertirse en una trágica lección sobre cómo la maquinaria de Hollywood es capaz de elevar a un niño a los cielos para luego dejarlo caer al vacío sin piedad. David Cassidy. En los años 70, David Cassidy era la fantasía absoluta de medio mundo. Bajo la piel de Keith Partridge en La familia Partridge, enamoró a millones gracias a su sonrisa perfecta y éxitos musicales como I Think I Love You, I Love. Abarrotaba coliseos, despachaba discos por millones, y su rostro empapelaba las habitaciones de los adolescentes. No obstante, esa imagen de perfección era una jaula insoportable. Forzado a sostener la fachada del ídolo impoluto David, encontró en la bebida su única vía de escape para soportar una presión asfixiante. Con el paso del tiempo, los conciertos multitudinarios cesaron. El capital desapareció y la prensa cambió los elogios por crónicas rojas que detallaban sus detenciones y su caída en desgracia. Al llegar el nuevo milenio, el antiguo ídolo malvivía en un apartamento alquilado endeudado hasta el cuello y finalmente sufrió un desahucio. Hubo una época en la que tuvo que pernoctar en su propio vehículo la viva imagen de un derrumbe personal que muchos prefirieron ignorar. Su vida se apagó el 21 de noviembre de 2017 a los 67 años por un fallo orgánico generalizado. La noticia sacudió a quienes crecieron amándolo. David Cassidy nos legó melodías eternas, pero también dejó escrita una advertencia brutal. La gloria puede regalarte ovaciones ensordecedoras y sin embargo dejarte morir en la soledad más absoluta. Jim Carrey. En la década de los 90, Jim Carrey gobernó Hollywood con puño de hierro, gracias a La Máscaras, Ace Ventura y Dos tontos muy tontos. Cada estreno era un bombazo de taquilla, y su rostro elástico se convirtió en el sinónimo global del humor. Dejó atrás los días de vivir en una furgoneta con su familia para erigirse como uno de los actores mejor pagados del planeta. A simple vista lo tenía todo, pero tras las carcajadas había un alma fracturada. Carrey libró una batalla silenciosa durante años contra una depresión severa marcada por un sentimiento de soledad y un vacío existencial abrumador. El destino lo golpeó con más fuerza en 2015, tras el fallecimiento de su expareja por sobredosis, sumergiéndolo en una espiral de litigios y titulares sensacionalistas. El bufón más querido del cine se encontraba mudo y al borde del abismo emocional, pero lejos de dejarse hundir, tomó la decisión de alejarse del foco mediático. Halló un nuevo propósito refugiándose en la pintura, la escritura y la búsqueda espiritual profunda. Sus retornos son ahora selectivos. Ya no busca ser la estrella inalcanzable, sino mostrarse como un hombre que ha sobrevivido a sí mismo. Jim Carrey nos enseñó que la fama no es sinónimo de dicha. Su biografía es la del genio que hizo reír al mundo entero mientras contenía sus propias lágrimas en la penumbra. MC Hammer. Entre el cierre de los 80 y el alba de los 90, MC Hammer fue un tsunami cultural. Con sus pantalones bombachos y el himno "You Can't Touch This", facturaba decenas de millones de dólares anuales. Vivía rodeado de lujos obscenos, mansiones, aeronaves privadas y un séquito de más de 200 personas que vivían a su costa. Se sentía un monarca intocable, pero su imperio de naipes se desmoronó a la misma velocidad vertiginosa con la que se construyó. La fortuna se disipó en derroches juergas interminables y una generosidad desmedida con amigos y parientes. Cuando los focos se atenuaron, los números rojos aparecieron. Para 1996, se declaró en quiebra total arrastrando una deuda colosal de 14 millones de dólares. Su palacio en California fue rematado por una fracción de su coste real. Aquel hombre que tuvo el mundo en sus manos terminó perdiéndolo todo. No obstante, a diferencia de muchos otros, Hammer decidió no rendirse. Regresó a la música con un perfil más bajo, se reinventó como hombre de negocios y se volcó en la filantropía. Quizá hoy ya no llene estadios masivos, pero su nombre perdura como una lección financiera imperecedera. La fama es efímera y no dura para siempre, mientras que el dinero mal administrado
se evapora más rápido que un éxito musical en la radio. Brett Butler. Durante la década de los 90, Brett Butler dominó la televisión gracias a su exitosa serie Grace Under Fire. Su interpretación de una madre soltera resiliente y llena de sarcasmo la posicionó como una de las actrices con los salarios más altos de aquella época. Lo tenía todo: popularidad, fortuna y el respeto de la crítica, pero la presión mediática y sus viejos demonios la empujaron hacia una espiral de adicciones. Cayó en el abuso severo de analgésicos y drogas, tuvo conflictos graves con sus compañeros y finalmente fue despedida del programa que la había convertido en estrella. De la noche a la mañana, la industria de Hollywood le cerró las puertas en la cara. Lo que siguió fue devastador: depresión, bancarrota total y años viviendo prácticamente como una indigente, sobreviviendo gracias a la caridad de amigos y fundaciones. Aquella mujer que un día llenaba las pantallas de millones de hogares, ahora luchaba simplemente por tener un techo donde dormir. Con el paso del tiempo, logró rehabilitarse y regresar a la actuación con papeles secundarios en series como The Walking Dead o The Morning Show. No recuperó su estatus de superestrella mundial, pero sí consiguió recobrar algo mucho más valioso: su dignidad y su estabilidad emocional. Brett Butler permanece como un ejemplo viviente de que es posible perderlo todo y aún así renacer de entre las cenizas. Willie Ames. En los años 70, Willie era uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense por su papel en Eight is Enough. Con su carisma juvenil y una apariencia impecable, se transformó en el galán que acaparaba las portadas de revistas y que millones de adolescentes adoraban. Sin embargo, la fama es un humo que se disipa demasiado pronto. Al pasar los años, los papeles comenzaron a escasear, y la frustración lo llevó a hundirse profundamente en el alcohol y las sustancias ilícitas. La falta de trabajo lo arrastró a una vorágine de deudas, arrestos policiales y finalmente a la quiebra absoluta. En el año 2007, el ídolo que vivía rodeado de cámaras terminó durmiendo en las calles de Vancouver sin un centavo ni esperanza de futuro. Willie llegó a confesar que ese fue el periodo más humillante de su existencia, pero tomó la decisión de luchar. Ingresó en programas de desintoxicación, buscó ayuda en albergues y ladrillo a ladrillo comenzó a reconstruirse a sí mismo. Con los años transformó su dolor en inspiración, plasmando su historia en un libro y trabajando como consejero para ayudar a quienes atravesaban esa misma oscuridad. Willie Ames ya no es el galán de póster de antaño, pero se convirtió en algo más poderoso, una prueba viviente de que incluso desde el frío suelo de la calle se puede volver a empezar. Gary Coleman. En la década de los 80, Gary Coleman era uno de los rostros más famosos y reconocibles de la televisión. Con apenas 10 años, se convirtió en una estrella global gracias a Diff'rent Strokes y su inolvidable frase: ¿de qué estás hablando, Willis? Su carisma y ternura lo hicieron millonario y lo transformaron en un ícono indiscutible de la cultura pop. Pero su vida lejos de los sets de grabación era una historia muy distinta y dolorosa. Nació con una enfermedad renal crónica que detuvo su crecimiento y lo obligó a someterse a cirugías y trasplantes de por vida. Para colmo de males, descubrió que sus padres adoptivos habían despilfarrado gran parte de su fortuna. Los juicios y la traición lo dejaron sin dinero ni rumbo. En su etapa adulta, Gary pasó de ser una brillante estrella infantil a trabajar como guardia de seguridad y a aparecer en programas de telerrealidad por pura necesidad económica. Sus últimos años estuvieron marcados por problemas legales, pobreza y soledad. Falleció el 28 de mayo de 2010, a los 42 años tras una caída en su hogar. El niño que una vez hizo reír al mundo entero terminó sus días olvidado, solo y arruinado. Gary Coleman quedó como una advertencia cruel: la fama prematura puede robarte la niñez y dejarte sin futuro. Natasha Lyonne. Hoy es aclamada por sus papeles magistrales en series como Orange is the New Black y Russian Doll. Pero la vida de Natasha Lyonne no siempre estuvo pavimentada por el éxito y los aplausos.
Nacida con un talento natural para actuar, comenzó como niña prodigio en Hollywood, pero detrás de cámaras sufría una infancia difícil y una juventud llena de excesos. Aceite quizás unas. En la década de los 2000 su carrera colapsó por completo. Las drogas, el alcohol y los problemas legales la dejaron a la deriva. En el año 2005 llegó a tocar fondo de verdad. Se encontraba sin dinero, sin trabajo y sin hogar, viviendo como indigente en las calles de Nueva York, olvidada por la industria que antes la celebraba. Fue en ese momento crítico cuando buscó refugio y comenzó a asistir a las reuniones de recuperación para salvar su vida. Esa decisión le permitió reconstruir lentamente su camino, un paso a la vez. No fue fácil, pero con cada rol menor demostró que su talento seguía intacto. Su regreso fue impactante. Al encarnar a Nikki Nichols, interpretó a un personaje marcado por las adicciones, casi un espejo de su propia historia. Y hoy, en pleno 2026, no solo actúa tan bien, escribe y produce, consolidando una de las resurrecciones más impresionantes del medio. Natasha Lyonne encarna la prueba viviente de que incluso desde el abismo más sombrío es posible resurgir con un brillo renovado si se tiene el coraje suficiente para luchar por la propia existencia. Aaron Carter. Hacia las postrimerías de la década de los 90, él era el indiscutible niño prodigio del pop. Con escasos 10 años provocaba la histeria colectiva en las masas con éxitos rotundos como Aaron's Party y I Want Candy. Su cabellera dorada y esa sonrisa cándida lo posicionaron como el hermanito ideal de la era de las boy bands, siguiendo la estela de su hermano Nick de los Backstreet Boys. No obstante, aquel estrellato prematuro traía consigo un peaje oculto y devastador. Creció en el seno de un hogar fracturado, asediado por exigencias desmedidas, litigios y explotación, lo que pronto lo arrastró hacia las sustancias, la melancolía y la ruina económica. Su nombre se esfumó de las marquesinas de espectáculos para figurar constantemente en la crónica roja, debido a detenciones, insolvencia y riñas públicas. Aaron jamás intentó disfrazar sus tormentos internos. Conversó sin tapujos sobre sus padecimientos mentales y sus múltiples ingresos a rehabilitación, todo mientras batallaba por la custodia de su hijo y por revivir su carrera musical. Desgraciadamente, las recaídas terminaron siendo más poderosas que sus anhelos de superación. El 5 de noviembre de 2022 fue descubierto sin vida en la bañera de su residencia en California, con apenas 34 años, víctima de una sobredosis fortuita. El ídolo juvenil que alguna vez tuvo el mundo a sus pies terminó en soledad y bancarrota, dejándonos la lección de que la fama carente de un cimiento afectivo real puede transformarse en la sentencia más despiadada y cruel. Marvin Gaye. Este hombre se erigió como una de las gargantas más sublimes y trascendentales en la historia de la música. Dentro del soul, con himnos inmortales como What's Going On, Let's Get It On y Sexual Healing, marcó a generaciones enteras y se consagró como el símbolo definitivo de Motown. Su genialidad parecía inagotable y su leyenda garantizada, mas tras esas armonías celestiales se ocultaba un ser humano profundamente atormentado, los descalabros financieros, los divorcios, una dependencia química en aumento y un vínculo volcánico con su progenitor lo llevaron al borde del precipicio buscando algún tipo de amparo. Llegó al extremo de vivir en el autoexilio errante y alejado de aquel esplendor que antaño lo abrazó con fuerza. El 1 de abril de 1984, víspera de su cumpleaños 45, la tragedia tocó techo en medio de una disputa doméstica. Marvin fue ultimado a balazos por su propio padre. El planeta entero perdió a un virtuoso y la industria quedó paralizada por la conmoción. Falleció en la cúspide de su arte, aunque con su vida personal hecha añicos. Se le recuerda como el artífice que puso a cantar al mundo mientras él mismo se asfixiaba en su dolor. Su desenlace fue una advertencia brutal de que ni el talento más colosal logra evadir a los monstruos del interior. Y así pasamos de una leyenda de la música mentí a un rostro inolvidable de la televisión ochentera, Todd Bridges.
Durante la década de los 80, Todd encarnó a Willis Jackson en blanco y negro, el sensato hermano mayor del icónico Arnold. Millones de televidentes lo adoptaron como miembro de su propia familia a través de la pantalla, augurándole un porvenir radiante en las colinas de Hollywood. Pero al caer el telón de la serie, la realidad lo golpeó con una crudeza inimaginable. Todd se hundió en el infierno de los estupefacientes, acumuló arrestos e incluso pisó la prisión. Su carrera se evaporó, su fortuna se disipó y su apellido quedó ligado al escándalo. Por años caminó sobre la cornisa a punto de perderlo todo, ilustrando cómo el éxito precoz puede aniquilar a quienes no tienen las herramientas para sostenerlo. Sin embargo, marcando una diferencia con muchos de Estienne, sus colegas que sucumbieron, Todd ingresó a desintoxicación, abrazó su historial y empezó a narrar sus vivencias para socorrer al prójimo. Se transformó en conferencista y mentor, alzándose como una voz de aliento para aquellos que batallan contra los vicios y el olvido mediático. Hoy Bridges permanece vigente en la televisión, ya no como el ídolo juvenil que fue, sino con la dignidad de un sobreviviente. Su biografía certifica que aun cuando la industria te da la espalda, la redención es una puerta que siempre permanece entreabierta. Todd Bridges, una figura que vale la pena reiterar. En aquellos años 80 era el inolvidable Willis Jackson en blanco y negro, cargando con la responsabilidad de ser el hermano de Arnold. Lacey Alas. La audiencia lo sentía cercano, casi un pariente más, con un futuro que prometía oro. Mas el fin del programa trajo una oscuridad voraz. Cayó presa de la adicción, enfrentó la justicia y conoció la frialdad de una celda. Su trayectoria profesional desapareció. El dinero se esfumó y su reputación quedó manchada. Estuvo al borde del abismo definitivo, probando lo tóxica que es la fama sin preparación, pero su historia no terminó ahí. Tras haber explorado las vidas de quienes vieron desmoronarse sus imperios, acompáñanos ahora a descubrir los relatos de aquellos que transformaron radicalmente su físico hasta ser irreconocibles. Jason Segel. En la meca del cine, medir 1,93 m puede resultar tanto un don como una condena. Segel, el eterno gigantón carismático de las comedias románticas, cargaba con un estigma difícil de sacudir: ser demasiado corpulento, algo desaliñado. El sujeto que te hace reír, pero que nadie visualiza conquistando a una beldad como Emily Blunt en Eternamente Comprometidos. La directiva del estudio cinematográfico no dejó margen para dudas ni negociaciones. Si Jason quería, y el papel tenía que bajar de peso obligatoriamente. Parecía una sentencia despiadada, casi un insulto, pero terminó siendo la chispa que encendió una metamorfosis total. Segel no buscó atajos mágicos ni pasó por el quirófano. En su lugar abrazó la disciplina férrea como su nueva religión. Transformó su alimentación, se mató en el gimnasio y día tras día, ese gigante bonachón mutó en alguien nuevo. El resultado fue asombroso. En un lapso de pocos meses, se despidió de casi 40 libras de peso corporal. De pronto, la industria de Hollywood dejó de encasillarlo como el amigo simpático y regordete para empezar a tomarlo en serio como un protagonista capaz de liderar taquillas. Esta nueva versión quedó inmortalizada en la película Sex Tape, donde el guión exigía que apareciera con poca ropa. Años atrás, eso hubiera sido un chiste visual, pero en esta ocasión la audiencia en las salas de cine enmudeció ante la evidencia. Jason Segel lucía atlético, seguro de sí mismo y cómodo en su propia piel. Su relato trasciende la anécdota de un actor que adelgaza. Es la prueba de cómo desafiar a una industria que vive de etiquetas. Y vaya que demostró su punto con creces. Pasó de ser el grandulón gracioso a convertirse en un galán inesperado. Jason Segel redactó su propio destino utilizando el sudor y la perseverancia como tinta. Aretha Franklin. Ella ostentaba el título indiscutible de Reina del Soul, poseedora de una voz capaz de hacer vibrar estadios y arrancar lágrimas a millones con una simple nota. Sin embargo, cuando los reflectores se apagaban, Aretha libraba una guerra privada y silenciosa
una lucha constante contra su propia biología. Con el paso de las décadas, la báscula se transformó en un adversario cruel que no le daba tregua, midiendo apenas 1,65 m y cargando con más de 300 libras. Su organismo empezó a pasarle una factura muy alta. Los especialistas médicos fueron claros. Debía adelgazar si pretendía recuperar su vitalidad, rejuvenecer su espíritu y mantener esa potencia vocal que la hizo leyenda. Y la gran Aretha cumplió. Se deshizo de 85 libras, dejando al mundo boquiabierto con una silueta tan ligera que muchos tardaron en reconocerla. No obstante, cuando debutó con su imagen renovada, las malas lenguas comenzaron a especular. Se hablaba de cáncer, de enfermedades inconfesables, sugiriendo que la reina ocultaba algo grave tras esa pérdida de peso. La angustia de los seguidores escaló tanto que se organizaron cadenas de oración, pero Aretha, con su elegancia característica, desestimó los chismes. «Me encuentro perfectamente», declaraba bromeando con que su mayor tragedia era tener que ajustar toda su colección de vestidos de alta costura. A pesar de su optimismo, las señales de alarma nunca terminaron de silenciarse por completo. Hubo cancelaciones de giras, ingresos urgentes al hospital y peticiones emotivas a sus fans para que no la olvidaran en sus plegarias. Todo servía como un recordatorio de que aunque su talento era inmortal, su cuerpo físico tenía límites que ya no podía ignorar. El cambio físico de Aretha fue monumental, cierto, pero también nos dejó una lección agridulce. Hasta los íconos más grandes son humanos y vulnerables. Y la eterna reina del soul, detrás de cada melodía, estaba peleando una batalla encarnizada por aferrarse a la vida. Nicole Polizzi, durante una larga temporada, ostentó el título de la fiestera más desenfrenada de la televisión por cable. Siempre con una copa inagotable y creadora de frases virales, Snooki se erigió como el corazón salvaje del reality Jersey Shore. Nadie hubiera apostado a que esa pequeña mujer inmersa en un ciclo infinito de vodka y noches sin dormir daría un giro de 180 grados. Pero la llegada de Lorenzo, su primogénito, lo cambió todo. La maternidad no solo le dio un hijo, sino que parió una nueva versión de ella misma. Snooki comprendió de golpe que los excesos debían quedar en el pasado, pues su existencia ahora tenía un propósito mayor que ella misma. Su transformación fue tan auténtica como radical, dejando a todos perplejos. Eliminó el alcohol de su dieta, culpable principal de su sobrepeso, y desterró los cócteles azucarados y la comida chatarra que solía consumir. Llenó la nevera con vegetales frescos, proteínas magras, y convirtió su cocina en un templo dedicado a la vida sana. En tiempo récord, logró bajar más de 80 libras, aunque la ganancia real fue mental. Redefinió quién era ante el espejo. Ser fuerte es lo nuevo sexy, declaró, abandonando la obsesión por la delgadez extrema o las curvas artificiales. Esa chica que colapsaba borracha en las discotecas había desaparecido del mapa. Ahora se erguía una mujer capaz de levantar pesas, correr tras su pequeño y mirarse con dignidad y orgullo propio. No fue solo un cambio estético, fue un renacimiento total, de ser un ícono del descontrol a un ejemplo de fortaleza y voluntad. Esa es la verdadera narrativa de superación de Nicole Snooki Polizzi. Pasemos ahora a Josh Peck. Para millones de jóvenes que crecieron a inicios de los 2000, él era simplemente Josh, el hermano divertido y rellenito de la serie Drake y Josh. Sus bromas causaban ternura y sus gestos eran icónicos, pero tras las risas enlatadas había un chico que sufría al verse. Con tan solo 16 años, Josh cargaba con 290 libras en un cuerpo que todavía estaba en pleno desarrollo. Fue entonces cuando tuvo una revelación sin quererlo. Era un referente para otros niños con sobrepeso que se veían reflejados en él. Y si su deseo era inspirarlos genuinamente, tenía que comenzar por ser su propia fuente de inspiración y cambio. Rechazando el bisturí y los caminos fáciles, Josh emprendió una travesía ardua, pero completamente honesta. Tras liberarse de una carga masiva de 110 libras y ganar 4 pulgadas de estatura, aquel adolescente desgarbado se esfumó para revelar a un hombre completamente renovado. Esta impresionante metamorfosis no sucedió por arte de magia ni de un día para otro.
Fue el fruto de una disciplina férrea, ejercicio constante y una voluntad inquebrantable para enterrar los malos hábitos del pasado. Sin embargo, lo que realmente deja a todos boquiabiertos no es la pérdida de peso en sí, sino su capacidad para sostenerla. Ha pasado más de una década y Josh sigue luciendo esa figura atlética sin rebotes. Es común que los seguidores lo aborden en la calle ansiosos por comentar su transformación y muchos de ellos todavía se muestran totalmente incrédulos ante el hecho de que aquel chico gordito y gracioso de Nickelodeon sea ahora este adulto esbelto, maduro y lleno de confianza. Josh, con su característica humildad, no suele alardear sobre el tema, pero su silencio y su presencia imponente comunican mucho más que cualquier discurso motivacional. A fin de cuentas, el verdadero triunfo no es volverse un galán de cine, sino demostrar con el ejemplo que es posible reinventarse y mantenerse firme a pesar del paso de los años. Oprah Winfrey. En la industria del entretenimiento existen figuras que marcan eras completas y muy pocas tienen el poder y la resonancia de Oprah Winfrey. Hablamos de una mujer que surgió de la pobreza más extrema para elevarse hasta ser una magnate multimillonaria, dueña de un imperio de medios y un rostro icónico en todo el globo. No obstante, hasta las reinas enfrentan demonios internos, y para Oprah, esa batalla silenciosa y constante siempre giró en torno a su peso corporal. Delante de los reflectores, el mundo entero fue testigo de su dramática montaña rusa física, con fluctuaciones que estaban a la vista de todos. Vivió ciclos de subidas y bajadas, probó dietas que prometían milagros, corrió carreras de 6 millas, y se sometió a ayunos líquidos extremos. Pero nada parecía ser definitivo. Cada libra que regresaba se sentía como una nueva herida en su interminable guerra personal contra la báscula. Fue entonces cuando tomó una decisión radical. Oprah no solo se alió con Weight Watchers, adquiriendo el 10% de la empresa, sino que decidió ser su propio conejillo de Indias. Utilizando el sistema de puntos, aprendió a mirar la comida sin miedo, a identificar cada exceso y a transformar la disciplina momentánea en un estilo de vida permanente. El desenlace fue inevitable. Los kilos comenzaron a esfumarse y los titulares de prensa aplaudieron su nueva y estilizada silueta, aunque la victoria más significativa no estaba impresa en las revistas, sino que ocurría dentro de su propia mente. Oprah dejó de querer ser simplemente la mujer que adelgazó. Aspiraba a ser la mujer que halló el equilibrio vital. Hoy su mensaje trasciende el dinero o la espiritualidad. Se ha convertido en un recordatorio brutalmente honesto y humano. Puedes poseer toda la fortuna del planeta Tierra, pero cuando tu salud está en la cuerda floja, la lucha se vuelve estrictamente personal y el dinero pasa a segundo plano. Oprah Winfrey nos enseñó que incluso los gigantes tropiezan y que la verdadera grandeza reside en la capacidad de levantarse del suelo una y otra vez. Ricky Gervais, año 2008. Ricky Gervais. La mente maestra detrás de la versión británica de The Office era un genio del humor, pero cargaba con un secreto muy visible, una barriga que parecía tener personalidad propia. No llegaba a la obesidad mórbida, pero el contraste entre el Ricky agudo del escenario y el reflejo que le devolvía el espejo era imposible de pasar por alto. La transformación, como suele ocurrir en las mejores historias, inició en su propio hogar. Su pareja de toda la vida, Jane Fallon, decidió implementar un giro saludable en su vida diaria. Ella comenzó a cocinar diferentes platos más limpios y verdes, y Ricky, casi por inercia y conveniencia, se dejó arrastrar por esa ola saludable. Lo que arrancó con un simple "está bien, comeré lo que tú prepares", terminó convirtiéndose en una revolución personal silenciosa y efectiva. Las caminatas tranquilas evolucionaron a sesiones de carrera y las cenas pesadas fueron reemplazadas por opciones ligeras y nutritivas. En cuestión de meses, Gervais se despidió de 22 libras. Puede no sonar a una cifra astronómica hasta que se miró al espejo y descubrió un rostro afilado, un cuerpo ágil y un hombre que parecía haber rejuvenecido varios años. El público y la prensa notaron de inmediato el cambio radical cada vez que pisaba una alfombra roja o aparecía en pantalla.
Aquel Ricky que solía desarmar con su sarcasmo ahora también sorprendía con una silueta mucho más estilizada y saludable. Dejó de ser solo el tipo gracioso con la panza prominente para volverse un ejemplo inesperado de que un comediante también puede tomarse su bienestar muy en serio. El beneficio fue por partida doble. Su carrera continuó disparándose hacia el éxito mientras su vida personal ganaba años de calidad y energía. Y todo esto fue gracias a un gesto tan sencillo como cambiar el menú, el cual se transformó en una rutina inquebrantable. Ricky Gervais jamás pretendió ser un gurú del fitness, pero acabó demostrándole al mundo que el buen humor y la disciplina pueden ser grandes compañeros. Avi Lee Miller. En la televisión, Avi Lee Miller era una figura que inspiraba tanto temor como respeto. Era la instructora implacable de Dance Moms, la mujer capaz de forjar bailarinas profesionales a costa de gritos, lágrimas y una disciplina casi militar. Sin embargo, en 2017 el escenario de su vida cambió de golpe. Avi ya no estaba bajo las luces del estudio, sino tras las frías rejas. Su caída fue tan estrepitosa como su ascenso a la fama. Tras ser hallada culpable de fraude por bancarrota, recibió una condena de 1 año y 1 día en una prisión federal. Muchos especularon que ese sería el fin de su carrera mediática, pero contra todo pronóstico, ese periodo de encierro marcó el comienzo de su transformación física más radical hasta la fecha. Estando en prisión, Avi Lee Miller se deshizo de más de 100 libras, pasando de usar vestidos inmensos a tallas 10 números más pequeñas. Su apariencia cambió de tal manera que incluso los fanáticos más leales tenían dificultades para reconocerla a simple vista. El secreto detrás del cambio: 3 meses antes de ingresar a la cárcel, se había sometido a una cirugía de manga gástrica que aceleró el proceso. Su capacidad gástrica se vio mermada de forma drástica, dejándola con un estómago que apenas conservaba 1/5 parte de su volumen, lo que convirtió cada bocado en un ejercicio de moderación forzosa. La estricta dieta penitenciaria hizo el resto del trabajo, sumada a la dolorosa ausencia de sus antojos habituales, especialmente esa salsa de tomate de la marca Heinz que solía acompañarla a todas partes. Avi, quien solía aterrarse ante la idea del aislamiento y los chismes carcelarios, emergió de su encierro luciendo una silueta renovada y, para asombro de todos, con una mentalidad totalmente distinta. Bajar de peso mientras cumplía condena no figuraba en su agenda, pero terminó siendo la rutina involuntaria que transformó su existencia para siempre. Kelly Osbourne. Madurar bajo el escrutinio mediático es un desafío monumental, pero hacerlo como la heredera de Ozzy, una leyenda viviente del rock, eleva la dificultad a niveles estratosféricos. Desde su adolescencia, Kelly tuvo que soportar el peso de la opinión pública, una atención constante que rara vez mostró una pizca de empatía hacia ella. Su estética oscura, su actitud desafiante y su honestidad sin filtros sirvieron como combustible perfecto para una prensa sensacionalista hambrienta de escándalos. Sin embargo, la crueldad alcanzó su punto álgido con los ataques a su físico. Kelly llegó a admitir que el mundo la juzgó con mucha más dureza por sus kilos de más que por su dependencia a los fármacos. Una contradicción desgarradora en una sociedad donde la estética superficial importaba más que la propia salud mental o la vida misma. Harta de ser la Diana de las burlas, Kelly optó por una metamorfosis radical, pero fiel a su estilo lo hizo explorando caminos tan únicos y extravagantes como su propia personalidad. Desde incorporar el hula hoop en sus entrenamientos, hasta experimentar con la curiosa dieta de los hongos, o incluso invertir el orden de las comidas desayunando caprichos y cenando ligero. Su travesía para perder peso se alejó de lo tradicional, pero los resultados fueron innegables y sumamente efectivos. Kelly se despidió de decenas de libras, ganó una fortaleza física envidiable y se reinventó por completo. Por fin logró enfrentarse al espejo, sin sentir que observaba a una adversaria, aunque confesó que el verdadero reto no fue adelgazar, sino asimilar mentalmente que habitaba en un cuerpo nuevo. Su relato trasciende la mera transformación estética. Es el testimonio de superación personal
de alguien que no se rindió. Es la crónica de una mujer que resistió un juicio público incesante y aprendió a amarse tras años de desaprobación externa. Kelly Osbourne nos enseñó que la verdadera evolución germina en el interior, por mucho que el resto del mundo solo se fije en la fachada. Lucy Mecklenburg siempre fue el epítome de la forma física ideal, con una figura esculpida y esbelta que la convirtió en un rostro indispensable de los programas de realidad y el fitness británico. No obstante, su realidad dio un vuelco drástico al momento de aceptar un desafío fuera de lo común. Al unirse a la isla de las celebridades junto al intrépido Bear Grylls, lo que parecía una aventura televisiva, se tornó en una batalla real por subsistir, desprovista de lujos sin menús diseñados ni guías deportivos. Lucy chocó de frente contra la brutalidad del entorno salvaje, y allí aislada del mundo su físico comenzó a colapsar. La naturaleza no tuvo piedad con ella, despojándola de sus reservas de energía y fuerza día tras día en aquel entorno hostil. En cuestión de semanas, su cuerpo consumió 28 libras, dejando su cintura reducida a unas alarmantes 23 pulgadas. Lo que para algunos podría sonar como medidas de revista, para ella representó una señal de alarma aterradora sobre su salud. Lucy no percibió la magnitud de su deterioro hasta que regresó a la civilización y se enfrentó a su propio reflejo en el cristal. Lo que vio fue un ser drenado, excesivamente delgado y casi ajeno a ella misma. El golpe más duro no vino de la báscula, sino del impacto psicológico. Confesó sentir pánico al ver la imagen que le devolvía el espejo, comprendiendo tardíamente que había forzado su organismo hasta el extremo sin siquiera intentarlo. Con el paso del tiempo logró recuperar un peso saludable y esa vitalidad que siempre la había caracterizado. Pero aquella vivencia quedó grabada en su mente como una lección indeleble sobre los límites humanos. Nos recuerda que incluso los físicos más privilegiados pueden desmoronarse cuando la vida te arranca violentamente de tu seguridad cotidiana. Jonah Hill. Durante largos años, la industria del cine lo encajonó en un estereotipo inamovible, el del compañero robusto y gracioso, ese secundario indispensable para las risas en cintas como Superbad. No obstante, Jonah Hill jamás tuvo la intención de estancarse en ese rol para siempre y buscó algo más. Su metamorfosis inició cerca del año 2011, coincidiendo con su trabajo junto a Brad Pitt en Moneyball, lo que llevó a muchos a pensar que fue influenciado por su atlético compañero. Jonah, por su parte, sostiene que la motivación fue mucho más íntima. Un anhelo profundo de reinventar su identidad, tanto frente a las cámaras como en su vida privada. Guiado por un experto en nutrición, tuvo que asimilar una verdad incómoda que pocos desean oír al iniciar este proceso. No había pociones mágicas ni atajos farmacéuticos. Su única tabla de salvación residía en la disciplina férrea. Transformó su alimentación, abrazó el ejercicio constante y sacrificó su mayor placer culpable, la cerveza. Él mismo admitió que renunciar al alcohol fue el detonante decisivo que inclinó la balanza a su favor, logrando resultados asombrosos. Jonah se despidió de más de 100 libras y en el proceso destrozó la etiqueta del comediante con sobrepeso, aunque su trayectoria no fue una línea recta. Para la película War Dogs se vio obligado a engordar nuevamente, evidenciando lo volátil y tiránica que puede llegar a ser la industria cinematográfica. A pesar de ello, cada vez que retomó el camino del adelgazamiento, lo hizo con una determinación renovada y más potente. Hasta que llegó el año 2017 durante la filmación de la serie Maniac, donde emergió con una apariencia tan renovada que costaba reconocerlo. Con fachones afiladas, un físico tonificado y una seguridad desbordante, Jonah dejó de ser el chiste fácil de Hollywood para consolidarse como un actor de carácter capaz de todo. Cuando Jordin Sparks se coronó ganadora de American Idol, el planeta entero cayó rendido ante esa chica de voz torrencial y una sonrisa capaz de encender estadios completos. No obstante, cuando los aplausos cesaban, la cruda realidad se sentía mucho más pesada que la propia fama.
El estrés de las lentes, las agendas imposibles y la comida basura en cada parada de la gira empezaron a transformar su físico y a nublar su alegría. Lo verdaderamente asombroso de su relato no radica en la cantidad de libras que eliminó, sino en la mentalidad con la que decidió soltarlas. Mientras el resto del mundo perseguía soluciones mágicas y rápidas, Jordin optó por volver a lo básico y fundamental, el simple acto de caminar. Esas largas caminatas se convirtieron en su terapia, brindándole el espacio mental para escuchar a su organismo y plantearse la interrogante definitiva: ¿es hambre real o solo estoy llenando un vacío emocional? Al despertar esa conciencia plena, las tentaciones culinarias que antes la dominaban comenzaron a perder su control sobre ella. Incluso aquellos postres caseros de su abuela que antaño eran su perdición absoluta dejaron de ejercer ese influjo hipnótico sobre su voluntad. Gradualmente los antojos voraces cedieron terreno y dieron paso a la fase 2, la acción física. Ingresó al gimnasio sintiéndose una completa extraña, pero pronto halló el gusto por la novedad. Desde clases de zumba y sesiones de pilates hasta largas rutas de senderismo con sus perros, cada nueva disciplina le demostró que ejercitarse no tenía por qué ser un castigo, sino una celebración de lo que su cuerpo era capaz de hacer. Tras 18 meses de constancia, el cambio fue innegable: 50 libras esfumadas, varias tallas menos, y una vitalidad eléctrica que vibraba en cada paso por la alfombra roja. La audiencia tuvo que parpadear 2 veces para confirmar que era ella, pero Jordin jamás vendió esto como una simple dieta exitosa. Para ella fue una reingeniería total de su estilo de vida, la prueba viviente de que si amas el trayecto, la metamorfosis es inevitable. Hablemos de Tina Malone en Shameless. Tina era esa fuerza de la naturaleza en pantalla, siempre dispuesta a la comedia física y a la provocación sin filtros. Sin embargo, lejos de los guiones, libraba una guerra silenciosa y dolorosa contra una sombra que la acompañaba a diario: su propio peso corporal. Durante años, la báscula fue su jueza más cruel, sin ofrecerle ni una pizca de clemencia. Tina llegó a vestir una talla 26 cargando con todos los peligros mortales que eso conlleva, hasta que tomó la determinación de someterse a amar a una banda gástrica. Aquello fue solo el disparo de salida hacia su renacer, pues sabía que la cirugía por sí sola no haría milagros. Tina tuvo que reestructurar drásticamente su relación con los alimentos. Abrazó hábitos de hierro y, con el tiempo, logró lo impensable: despedirse de 175 libras y entrar en una talla 6 a sus 54 años. Una evolución que demandó coraje y disciplina espartana, pero el costo no se pagó solo con piel, sino también con lágrimas. Al presentarse ante el mundo con su nueva silueta, Tina imaginó que recibiría una ovación de pie, pero la realidad virtual fue despiadada. En lugar de flores, le llovieron piedras. En la red social Twitter, una horda de acosadores la atacó sin piedad, mofándose del exceso de piel y atacándola por su edad. Ella confesó entre lágrimas que su dolor no era por ella, sino por su madre, quien tuvo que leer aquella maldad gratuita. Pese a todo, Tina se mantuvo firme. Había conquistado un trofeo mayor que la estética, había recuperado su vida, derrotando a la balevacista de Artemia y a la presión arterial alta. Y aunque el veneno digital dolió su réplica, fue magistral seguir de pie, más saludable y fuerte que en cualquier otro momento de su historia. El caso de Zach Galifianakis es digno de estudio. Por años, la industria de Hollywood lo encajonó en un arquetipo inamovible, el del amigo con sobrepeso que sirve de alivio cómico. Desde la saga ¿Qué pasó ayer?, Zach se volvió el icono del tipo desastre y descuidado que nos hacía reír con solo entrar a cuadro. Lo que nadie sospechaba es que bajo esa barba tupida y esa barriga célebre habitaba un hombre hastiado de ser su propia caricatura. Su revolución personal inició sin anuncios ni fanfarrias. Zach tomó una decisión simple pero brutal: eliminar el alcohol de la ecuación. Su amado vodka y las salchichas que solían acompañarlo fueron desterrados de su dieta, y ese pequeño ajuste detonó un efecto dominó masivo.
Con el paso de los meses, los kilos se derritieron, sus facciones se definieron y el personaje del bufón regordete se fue desvaneciendo. La verdadera conmoción llegó aquella noche de 2017, cuando pisó la alfombra roja de los premios Emmy. Allí no estaba el Zack de siempre, sino un caballero estilizado, elegante y sorprendentemente apuesto. Los fotógrafos bajaron las cámaras un instante atónitos. El público no daba crédito a sus ojos. ¿Era posible que el caótico Alan de las películas fuera ahora este hombre sofisticado? La evidencia era irrefutable. Zack Galifianakis probó que su gracia no residía en su peso, demostrando que su talento resplandecía mucho más allá de los clichés de la industria y que al final del día su mejor chiste fue su capacidad para reinventarse por completo frente a todos. Pasemos a Graham Elliott. En televisión, era el chef de estrella Michelin, el juez implacable de MasterChef, rodeado de manjares exquisitos. Pero cuando las cámaras dejaban de grabar, había una verdad inocultable que lo asfixiaba: el estado crítico de su cuerpo. Se había convertido irónicamente en una víctima de la misma pasión culinaria que tanto amaba. Cargando con un peso corporal que superaba las 400 libras, la existencia cotidiana se había transformado en una carrera de obstáculos. Acciones tan elementales como abrocharse el calzado, maniobrar para salir de un automóvil o simplemente corretear con sus pequeños se volvieron guerras agotadoras. A pesar de ser consciente de la urgencia de un cambio radical, la sacudida emocional más dolorosa no vino de un médico, sino que le golpeó en el entorno más insospechado: el aula de clases de su hijo. Durante una visita rutinaria a la escuela, presenció cómo un compañero de clase se metía un balón de fútbol debajo de la ropa y entre carcajadas hirientes comenzaba a parodiar su voluminosa figura. Aquella mofa infantil fue el detonante definitivo, provocando en Graham un sentimiento de vergüenza y angustia mucho más profundo que el que cualquier crítico culinario despiadado hubiera podido infligirle jamás. Con la firme determinación de no permitir que esa caricatura grotesca dictara el resto de sus días, Elliot tomó la valiente decisión de someterse a una gastrectomía en manga para reducir su estómago. El procedimiento fue un éxito rotundo y en pocos meses se despidió de más de 100 libras, aunque él sabía perfectamente que el bisturí solo era una herramienta y no la solución mágica a su destino. Tuvo que reeducar su paladar y su mente, aprendiendo a decir no a las comidas repletas de grasa y descubriendo, para su sorpresa, una satisfacción genuina en el movimiento físico. Pasó de quedarse sin aliento por el simple hecho de agacharse a cruzar la meta de su primera carrera de 5 kilómetros al lado de su esposa. Graham se había reconstruido desde los cimientos. Aunque confesó tener miedo de que su nueva imagen esbelta perjudicara su marca en el mundo culinario, pronto entendió que su mayor éxito no se cocinaba en los restaurantes, sino en su hogar, siendo un padre activo y saludable. En la actualidad, Graham Elliott ya no se dedica únicamente a cooking mimbas, diseñar menús exquisitos para sus comensales, sino que ha logrado elaborar la receta más vital de todas aquella, que le otorgó una segunda oportunidad para disfrutar de su existencia. Claire Richards. Durante la década de los 90, Claire Richards brilló con luz propia, gracias a su voz impecable en el grupo pop Steps. Pero mientras la música sonaba, ella vivía un drama silencioso, atrapada en un bucle interminable de subidas y bajadas de peso. A lo largo de los años, Claire experimentó el efecto rebote, de manera drástica adelgazando y recuperando el peso perdido hasta en 6 ocasiones distintas, convirtiendo cada intento fallido en una fuente mayor de frustración. Con una estatura de 5 pies y 6 pulgadas, la balanza llegó a marcar más de 200 libras. Momento en el cual los especialistas le lanzaron una advertencia que no podía ignorar. Le dejaron claro que si su anhelo era traer al mundo a un tercer hijo, era imperativo que redujera su masa corporal. Ese deseo maternal se transformó en su combustible inagotable. Esta vez Claire rechazó las dietas milagro y los atajos nocivos.
Optó por enfrentar sus demonios alimenticios, erradicar los atracones compulsivos y entrenar con una disciplina férrea. Fue una travesía que le tomó más de 2 años, pero el esfuerzo valió la pena al perder 86 libras, recuperando no solo su silueta, sino la ilusión tangible de agrandar su familia. Su revelación más conmovedora tuvo que ver con su etapa dorada en Steps, donde la presión de las giras y los reflectores la empujaron a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, obsesionándose con el control y el ejercicio desmedido. Entendió que cada dieta de choque del pasado solo agravaba el problema, por lo que decidió que esta vez el proceso sería diferente, pausado, constante y priorizando la salud integral. Los frutos de su esfuerzo fueron evidentes. Claire no solo recuperó la potencia vocal en el escenario, sino que ganó la resistencia necesaria para jugar incansablemente con sus hijos. Dejó de vivir esclava de los dígitos que marcaba la báscula y decidió abrazar su verdadera victoria, que consistía en haber retomado las riendas de su propia vida. John Goodman. Durante décadas enteras, John Goodman se consolidó como uno de los rostros más entrañables y respetados de la industria de Hollywood. Desde su papel en Roseanne hasta El Gran Lebowski, su inmenso talento brillaba independientemente de su talla. Pero tras las risas y su imponente voz se escondía un hombre prisionero de hábitos destructivos. En su momento más crítico, Goodman estuvo a punto de alcanzar las 400 libras de peso. Los números no mentían, y su espejo tampoco. Llegó a confesar que había días en los que el desprecio hacia su propia imagen le impedía mirarse al espejo. La comida había pasado de ser un placer a una adicción silenciosa, funcionando como una vía de escape que lo iba consumiendo lentamente día tras día. El punto de inflexión fue devastador al ver el número 400. Observar cómo la aguja rozaba esa cifra fue el impacto de realidad que lo forzó a despertar. Se negó a aceptar que su legado artístico quedara manchado por una muerte prematura y evitable, dando inicio así a su renacimiento personal. Goodman eliminó el alcohol de su vida. Se apuntó al gimnasio y transformó la actividad física en un ritual sagrado que cumplía 6 días a la semana sin pretexto alguno. Complementó este esfuerzo con una dieta estilo mediterráneo, priorizando el consumo de pescados frescos, aceite de oliva y abundantes vegetales. En un lapso de apenas 2 años logró deshacerse de más de 100 libras, experimentando una metamorfosis que trascendió lo puramente estético. A sus 65 años redescubrió una energía que creía perdida, dándose cuenta de que su cuerpo aún tenía fuerza para sostenerlo en nuevos desafíos y que le quedaba mucha vida por delante. La misma industria que lo vio ascender a la fama ahora se ponía de pie para aplaudir con admiración a esta nueva y saludable versión de él mismo. América Ferrera. Cuando el planeta entero descubrió a América Ferrera en Betty la Fea, su interpretación la elevó a la categoría de ícono. Aquella chica de frenillos y gafas enormes demostró que la belleza no sigue reglas, pero tras el personaje latía una realidad muy personal. La talentosa actriz también libraba una batalla interna contra su peso y las exigencias estéticas de Hollywood, aunque Ferrera jamás aspiró a tener la delgadez extrema de una modelo de pasarela. Su meta era mucho más profunda. Quería sentirse plena en su propia piel, pero el estrés de la fama la llevó a utilizar la comida como un refugio emocional. Midiendo apenas 5 pies y 1 pulgada, incluso un aumento de peso ligero, se hacía muy evidente ante las cámaras y el público. Con el paso del tiempo, esos kilos de más empezaron a convertirse en una carga emocional que le pesaba en el alma. Lejos de buscar atajos rápidos como el bisturí o los regímenes de hambre extrema, decidió cambiar el enfoque por completo. Su misión fue sanar el vínculo profundo que tenía con los alimentos y la actividad física. Descubrió el placer de mantener el cuerpo en movimiento, convirtiéndolo en una celebración de lo que podía hacer y no en una obligación impuesta por la sociedad. Entendió que comer debía servir para nutrir su organismo y no como una forma de penitencia. Con paciencia y constancia, logró bajar cerca de 30 libras.
Dado que su estatura no es muy alta, esa diferencia de peso tuvo un impacto monumental en su silueta. Se veía más estilizada, con una vitalidad renovada, y los medios no tardaron en calificarla de irreconocible. Sin embargo, su meta jamás fue acaparar portadas de revistas. Ella perseguía algo mucho más íntimo, simple y valioso: recuperar su bienestar integral y la seguridad en sí misma. En una industria como Hollywood, donde se juzga con dureza tanto la gordura como la delgadez, Ferrera lanzó una declaración de principios contundente sin decir una palabra. Todo ese cambio físico no estaba destinado a satisfacer las miradas ajenas, sino a garantizarse una mejor calidad de vida para ella misma. Y esa independencia emocional fue sin duda su victoria más dulce. Pasemos ahora a la historia de Kirstie Alley. Allá por la década de los años 90, Kirstie era una figura indiscutible de la pantalla, rebosante de carisma y humor, con un atractivo singular que se grababa en la memoria del público. No obstante, mientras su trayectoria profesional tocaba el cielo, su peso corporal atravesaba una inestabilidad constante, semejante a una montaña rusa sin frenos. Durante mucho tiempo, su apellido fue sinónimo de fluctuaciones drásticas en la báscula, tan públicas como hirientes. Para el año 2005 optó por encarar el problema con una comedia ácida. Produjo y protagonizó Fat Actress, una serie basada en su propia realidad que sirvió como una confesión pública televisada de lo que ya era un secreto a voces. Se sentía prisionera de una batalla perpetua contra el sobrepeso. Intentó con el programa de Jenny Craig, y en un inicio los cambios fueron verdaderamente asombrosos. Llegó a lucir un bikini en el programa de Oprah, y la audiencia aplaudió su renacer triunfal. Pero lamentablemente aquella victoria tenía fecha de caducidad. En cuanto abandonó el plan estricto El peso perdido, regresó rápidamente, y esta vez trajo consigo algunos kilos adicionales. La balanza llegó a marcar 230 libras. Harta de tropezar siempre con la misma piedra, buscó un desafío diferente y se inscribió en Dancing with the Stars. Entre las largas jornadas de ensayo y el aprendizaje de las coreografías, su organismo empezó a reaccionar positivamente al esfuerzo físico. Logró deshacerse de 60 libras antes del estreno y sumó otras 30 durante el concurso, pero decidió que esta vez no se detendría allí. Diseñó un sistema de alimentación orgánica a su medida y, lo más importante, aprendió a detectar qué emociones disparaban su ansiedad por comer. Su sacrificio más honesto implicó despedirse de dos grandes pasiones culinarias: la pasta con almejas y el queso, elementos que tuvo que dejar atrás para sostener su nuevo estilo de vida. Fue un precio pequeño a pagar a cambio de retomar las riendas. Hoy día no predica dietas milagrosas, sino la importancia de la disciplina y el mantenimiento constante. Su biografía es la de una mujer que tropezó incontables veces, pero que ante cada caída tomó la determinación inquebrantable de levantarse. Nos demostró que la vida se parece mucho a la pista de baile. La verdadera gracia consiste en no quedarse quieto, en seguir moviéndose, persistir y avanzar sin cesar. Hablemos ahora de la talentosa América Ferrera. Cuando saltó a la fama mundial gracias a su papel en Ugly Betty, su personaje se transformó en un ícono cultural instantáneo para millones. Aquella chica de frenillos, gafas enormes y vestuario estrafalario nos recordó que la belleza rompe moldes convencionales, aunque detrás de cámaras existía otra verdad más íntima. La actriz enfrentaba sus propias batallas internas con la báscula y las exigencias despiadadas de la industria del entretenimiento en Hollywood. Nunca aspiró a la delgadez extrema de una modelo de pasarela. Su anhelo era mucho más profundo: sentirse cómoda, sana y plena en su propia piel. Sin embargo, la vorágine de la fama y el estrés la empujaron en ocasiones a buscar consuelo y refugio emocional en la comida. Con su estatura de apenas 5 pies y 1 pulgada, incluso un aumento ligero de unas pocas libras, se hacía evidente de inmediato ante las cámaras. Con el tiempo, el sobrepeso empezó a pesarle anímicamente, hasta que decidió dar un giro radical sin recurrir a cirugías ni dietas de moda.
Optó por una senda distinta enfocándose en sanar y reconstruir desde cero su relación con la alimentación y el deporte. Comprendió que el ejercicio debía ser una fuente de disfrute personal y no una obligación, y que comer es para nutrir el cuerpo, no para castigarlo. Los frutos de su esfuerzo maduraron lentamente llevándola a perder cerca de 30 libras, lo cual representó una transformación inmensa para su complexión. Su silueta se estilizó notablemente y su energía vital se multiplicó al punto que la prensa comenzó a etiquetarla como una persona completamente nueva. Pero más allá de los titulares sensacionalistas, ella perseguía un objetivo simple pero potente: recuperar su salud y su autoestima perdida. En un entorno tan crítico como Hollywood, donde se juzga cada gramo, América envió un mensaje claro y necesario sobre el amor propio. Su transformación no fue una ofrenda para complacer a los demás, sino un regalo para vivir mejor consigo misma, y ese quizás ha sido su mayor triunfo.